Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marcela López. Es la primera vez que hablo delante de tantas personas, así que sepan disculpar por ahí si tartamudeo o me pongo colorada y demás. Así que bueno, pero siempre es un buen momento para romper el hielo, ¿sí? Bueno, como les comentaba Anita, yo le digo Anita, nos conocemos hace un par de años, ¿sí? Y bueno, me encantaría compartirles mi testimonio. La verdad es que muchas veces escuchamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas y realmente no es para menos, ¿sí? He pasado, como muchos de ustedes, quizás todos, por muchas oscuridades en mi vida. Por la soledad, sabemos que la soledad es muy oscura realmente, las decepciones, las humillaciones, el abandono, las pérdidas de un familiar o de varios, como me pasó en mi caso. Ahora voy a contar un poquitito más detalladamente. El tema de que nos dejen solos cuando más necesitamos de esas personas que son nuestros seres queridos y que muchas veces no entendemos por qué nos dejan solos. Se supone que en el hogar uno tiene que encontrar compasión, que nos escuchen, que nos apoyen, y muchas veces sucede todo lo contrario. A veces también sucede que en las amistades no encontramos algún apoyo o algo que nos escuchen, que nos sustenten cuando más necesitamos. Entonces, cuando estamos alejados del Señor y nos encontramos con el mundo nos ofrece un montón de cosas. Y así fue como me dejé de llevar por la carne totalmente y el mundo empezó a mostrarme cosas súper oscuras, ¿sí? Así que bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, no sé cuánto tiempo es el que tenemos, pero voy a tratar de ser lo más breve posible porque la verdad es que es una historia bastante extensa. Mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años, ¿sí? Gracias a Dios me crié en una familia, para mí en ese momento era perfecta, porque bueno, estaba constituida por mi mamá, por mi papá, mi hermano y yo. Si bien éramos nosotros una familia chiquitita, si se quiere, pero éramos muy unidos, ¿sí? Y mi mamá realmente lo era todo para mí. Ella me enseñó del Señor, ella me hablaba de Jesús cuando yo era muy pequeña. Incluso me leía pasajes bíblicos antes de dormir y ahí yo podía descansar tranquila y en paz. Me crié en una familia católica, ¿sí? Bueno, cuando a ella se le declara cáncer, el cáncer la mata en 6 meses. Imagínense, para mí, yo tenía 12 años, era una niña realmente que creía en todo, tenía muchas esperanzas. Veía a mi madre como vemos todo cuando somos hijos, ¿no? No vemos los errores de los padres, nos cuesta ver ese tipo de cosas, tenemos mucha inocencia y somos puros. Así que bueno, resulta que cuando sucede lo de mi mamá empiezo a encontrarme realmente con el mundo, ¿no? Es como que me topé de golpe con un mundo que yo no conocía, ¿sí? Entonces ahí comenzaron las mentiras entre mi padre, mi hermano, y bueno, después uno de grande entiende que siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Pero en ese interín lastimamos a las personas. Y bueno, gracias a la gracia y la misericordia de Dios, después nosotros podemos perdonar y entender y ser perdonados también por Él, pero para eso existe un pequeño gran proceso, ¿sí? Que es la vida y que son los años. A mí me costó este proceso, que Dios lo permitió, ¿no? Y gracias y gloria a Dios por eso. 17 años de depresión. O sea, desde los 12 años, cuando falleció mi mamá, hasta los 29, sí, pasaron un par de añitos y yo fui depresiva todo ese tiempo. Pasaron un montón de cosas,
no solamente me pasó esto de la pérdida de ella, sino que después el tema de la relación con mi padre, él se pone de novio con una señora que ella no aceptaba a sus hijos, ¿sí? Así que bueno, eso también dolía muchísimo. Y bueno, el dolor que siente un hijo por su padre ausente, también que siente este tipo de abandono. Nosotros estábamos muy cerca, pero a la vez estábamos muy lejos, porque vivíamos en la misma casa, pero no teníamos comunicación alguna, así que era bastante triste la situación. Entre esto también mi hermano, que sufría un montón, ¿sí? Muchas peleas, muchas mentiras, un montón de cosas. Hasta que bueno, yo empiezo a ser adolescente y a la edad de 18 años empiezo a consumir alcohol, como con la mayoría de los adolescentes, pero bueno, yo empecé a encontrar ahí, lamentablemente, un refugio que no lo encontraba en mi familia, ¿sí? Así que, bueno, empecé a consumir mucho alcohol y después a los 20 años ya era reiteradamente y bueno, y por 2 años fui alcohólica, ¿sí? De los 20 a los 22, hasta que a los 22 años aparece la maldita adicción de la cocaína, ¿sí? Entre otras drogas, ¿no? Porque bueno, cuando uno va entrando en ese mundo de la noche, en el mundo donde vamos conociendo las malas amistades, se van presentando un montón de situaciones y cuando realmente uno está vulnerable se presta a cosas del mundo, nos parece súper fácil todo. Así que bueno, consumí cocaína durante 7 largos años, porque bueno, son pocos para algunos, pero son muchos a la vez, porque mi día no tenía 24 horas, mi día tenía 72 horas. No pasaba nunca la hora, siempre me sentía sola, me sentía atrapada, muy oscura. Lógicamente, encima que no podía sanar ningún dolor del pasado, me iba cada vez llenando de cosas cada vez más oscuras. Entonces no podía ver la luz. Pero lo que sí recuerdo es que cada vez que yo intentaba dormir, se me venía a la mente algo muy claro, que claramente no venía de mí, sino de Dios, del Espíritu Santo, que me decía que no pertenecía a ese mundo. Yo no pertenecía al mundo de la cocaína, de las salidas, del alcohol. Cuando yo me sentía sola ahí en mi intimidad, sentía que en algún momento se iba a terminar todo, pero rápidamente esa esperanza se me iba por todo lo oscuro que estaba atravesando y que yo también buscaba, ¿no? Así que bueno, por eso esos 7 años fueron muy largos, la verdad que eternos, y también durante ese proceso en donde Dios me fue preparando para quitarme la venda de los ojos, como digo. Por supuesto que experimenté el tema del suicidio, ¿sí? Que muchas veces se nos cruza por la cabeza. Hay muchas personas que sienten ese deseo pero no logran llegar a la acción, ¿sí? Bueno, lo mío era pensamiento y acción. Imagínense, o sea, a mí ya no me cabía idea o que ya no tenía creatividad como para seguir experimentando eso. Y Dios no permitía nunca que yo pueda llegar a siquiera sentirme mal por eso. Así que imagínense, y voy a contar algo que me marcó mucho, porque de todas las veces que yo he intentado, esta fue la que más me marcó. Hubo una noche en donde encima yo tenía una pareja con la cual también me drogaba, entonces era, imagínense, triplicado eso. Nos habíamos peleado feo justamente por a ver quién se había llevado la bolsita de cocaína o quién se había consumido más, entonces nos peleamos. Cuestión es que yo me quedo sola en mi departamento y ya no tenía más la droga, pero tenía alcohol.
Entonces empiezo a consumir alcohol y tenía pastillas y empiezo a mezclar pastillas con alcohol y demás. Imagínense lo que era mi cabeza, o sea, yo realmente ahí decidí y dije, bueno, ahora estoy re bloqueada, hundida mentalmente, así que esto me va a ayudar a dar ese gran paso que yo quiero, que es desaparecer. Y recuerdo que en la pared tenía colgado, ¿vieron cómo se cuelgan los televisores? Bueno, con el soporte, ahí está, gracias Dani. Bueno, yo había colgado un cinto en donde me lo puse alrededor del cuello y estaba tan débil físicamente por todo lo que yo había consumido, porque atrás de eso yo también había llorado muchísimo por toda la situación que me había pasado con mi pareja de ese momento. Y me cuelgo, logré colgarme, todo, o sea, ya estaba ahí y yo dije, bueno, Marcela, ahora este es el fin, ya está, se terminan todos los dolores, listo, basta. Recuerdo que me estaba quedando dormida y recuerdo cómo el cinto me estaba ahogando ya y me quedo dormida totalmente. No van a poder creer que al otro día me levanto en forma acostada en la cama, en forma de feto, era un feto. Me sentí una niña, un bebé realmente. El cinto estaba al lado mío arrollado y yo recuerdo que fue como, wow, ¿quién hizo esto? Porque realmente yo estaba sola en mi departamento. ¿Quién pudo haberlo hecho si no era el Espíritu Santo, si no era un ángel que Dios mandó realmente para sacarme de ese lugar? Recuerdo que fue eso por un lado, pero por otro fue el pensamiento de decir, otra vez, otro día más, porque realmente cada día que yo abría los ojos, cuando podía abrirlos y mi cabeza estaba más o menos lúcida, yo lamentaba que sea un día más, porque realmente quería desaparecer. Así que bueno, gracias a Dios el último año de consumo, ya la droga cada vez me estaba pegando, como se dice, digamos, pegando cada vez más mal, ¿sí? Entonces lo que yo antes consumía, a mí ya empezaba a traerme problemas de paranoia, me asustaba muchísimo. Para los que no saben lo que es la paranoia, es un ataque de ansiedad y de susto que te agarra, es impresionante y realmente la mente es muy poderosa. Yo creía todo lo que mi mente me decía. No estaba pasando nada a mi alrededor, pero mi mente me lo hacía creer. Uno está en ese tránsito, por así decirlo, uno no se da cuenta que está enfermo, realmente uno está enfermo. Así que bueno, creía que no estaba enferma, por eso cuando me decían, Marcela, fíjate el tema de internación, vamos a ver, y yo no soy una chica para internarse. ¿Cómo puede ser que me digan eso? Si yo no estoy enferma, solo consumo de vez en cuando. Y era mentira, el enemigo me mentía todo el tiempo y yo me lo creía, porque claramente yo me levantaba y mi desayuno era eso, era un vaso de cerveza y seguido de eso. Y así era todo mi día, y así fueron durante 7 años. Así que así fue como en una oportunidad yo decido irme de acá de Resistencia y emprendo un viaje, porque sentía que tenía que irme. Hay personas que toman otro camino, pero bueno, somos creados por un Dios perfecto, pero que nos hizo diferentes y perfectos ante sus ojos. Entonces Dios trabaja de distinta manera con cada uno de sus hijos. Y Él quiso que yo me vaya de Resistencia para poder realmente trabajar conmigo. Y nunca voy a olvidar ese día, porque realmente ha sido un día muy maravilloso para mí, para mi vida y para mi futuro también. Y así fue como me subí al colectivo y emprendí un viaje a La Rioja, ¿sí? Que fue mi primer viaje sola, llena de miedo, llena de fantasmas, porque imagínense que yo no tenía a nadie.
más que a Dios, pero yo no estaba cerca de Él. Entonces para mí, Marcela, estaba sola. Entonces me subo al colectivo y ni bien me subo al colectivo, me siento al lado de la ventanilla y empiezo a ver cómo el colectivo empieza a marchar y a emprender viaje. Y así fue como el Espíritu Santo me toca la mente, porque yo siento que se mete por la mente y luego llega al corazón. Y empecé a llorar, lloraba y cerraba los ojos muy fuerte y recuerdo perfectamente que Él me había dado el entendimiento del perdón. Imagínense, yo antes siempre escuchaba del perdón, pero no sabía qué significaba el perdón. Si yo vivía en las tinieblas, en la oscuridad, de Él es suficiente en mi vida. Y de que no importa que haya perdido a mis seres queridos, con los que compartí alguna vez una mesa, con los que me llevaron alguna vez a danza o al colegio, ¿sí? Sino que con Él es suficiente. Así que bueno, perdón. Ese es mi testimonio. Y nada, hermanos, quiero que sepan que el Señor es sumamente bueno, amoroso, misericordioso, y que a veces o siempre vamos a tener aflicciones en la vida, pero Él nunca nos va a dejar solos, nunca, jamás. Y amor como el de Él no lo vamos a encontrar en ninguna parte, en ningún lado, en ningún rincón y en ningún ser humano. Es Dios por sobre todas las cosas y después todo lo demás. Gracias. ¿Cuándo dan un fuerte aplauso al Señor? Yo le decía a Marcela, esta es su primera vez que va a hablar delante de las personas. Y me dice, y hoy hace 4 meses que mi papá falleció. O sea que Dios tiene un plan para cada uno. Ella decidió alinearse en el plan de Dios y le preparó todo esto. O sea, ustedes son parte del plan. El plan de lo que Dios tiene para ella, pero también para lo que Dios tiene para ustedes. O sea, vemos a Dios diciéndole no está sola, a pesar que le sacó todo. Podemos ver a otros que se enojan con Dios. Y fíjense el evangelismo que recibió ella. El evangelismo que recibió ella fue personal con el Espíritu Santo. Entonces, si le buscamos al Señor, no importa. En medio de esa inmundicia, comenzamos a caminar hace unos días y había algo que ella me dijo y que me causaba gracia. Y le digo, sería bueno que lo digas. Porque ella me decía, ahora van a decir, esa. Y decía todo lo que ella era. Quédate tranquila, le digo, porque somos dos. Aquellas. ¿Saben qué, amados? Porque Dios rescata lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve para este mundo, para su gloria. Dice que Él espera, tiene un lugar preparado, lugares celestiales, pero estamos ahora sentados acá en lugares celestiales, porque el reino de los cielos se establece acá. Cuando hablamos de Él, hay ángeles en este lugar. Y fíjense que toda la gloria es para Él. No se lleva la gloria a la iglesia, el hermano, yo, nadie, es Él. Y que quería yo decir esto de que nuestro testimonio tiene poder también. Fíjense, así como le alcanzó a ella, va a alcanzar a sus hijos, a sus hermanos, a las personas que quizás usted está orando por tanto tiempo. Ella dice 7 años. 7 años. Quizás otro, a mí 9. Quizás cuánto el hermano, ¿cuánto tiempo oró su 11 años. ¿Cuántos años? Quizás cada uno tenemos, ¿no es cierto? Pero qué bueno es decir, Señor, gracias, porque sé que hoy nos encontraste.